este vídeo vamos a ver a Enrique Saura pescar en este barco que está a 49 metros de profundidad. Este barco está situado en España, frente a las costas de Cabo de Palos, y se trata del vapor italiano SS Doris, un barco mercante de 104 metros de eslora, que en el día de un hundimiento portaba bidones de benzina y fue hundido por un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial, el 13 de octubre de 1917, y el mismo se encuentra boca abajo a una profundidad de 49 metros. En otros vídeos de pecios que hemos visto pescando de Enrique Saura, hemos visto que los barcos estaban en posición de navegación, estaban digamos de pie y no boca abajo como está este. Por lo tanto lo que vamos a ver es el casco del barco, por eso es tan liso todo, menos una apertura que tiene roto el casco, que es por donde nuestro amigo va a mirar para adentro y va a localizar un gran mero, el cual está en la parte alta, está escondido en la oscuridad. Es muy típico ver los meros en esta posición cuando están cazando, esperando a que alguna pieza pase por delante para comérselas. Y ahí lo tenéis, allí enfrente, pegadito arriba, está el mero. Ahora vais a poder verlo bien, ya que Enrique, para poder dispararle, tiene que entrar un poquito más en el barco. Ahora sí, ¿verdad? El mero, muerto en el acto. Es muy importante que el tiro sea perfecto, porque imaginaros el mero correteando por ahí por dentro del barco las de vueltas que le podía haber dado al nylon y por dónde se podría haber metido. Y a 49 metros de profundidad no es como para meterse dentro de un barco por ahí a rebuscar. Sería una auténtica locura. Por eso la importancia de haber matado al mero de esta manera. Y a medida nos vamos alejando, vemos perfectamente cómo está el casco del barco y la apertura que tiene en medio. Y como siempre, podéis mirar ese reloj que os pongo arriba para que vayáis viendo el tiempo de apnea. Bajar a estas profundidades a pescar no es nada fácil, hay que aguantar muchísima presión, pero también hay que tener muy buenas apneas. En este caso, nuestro amigo ha hecho 1 minuto 59 segundos en bajar a por este gran mero. Y una vez desde arriba, pues a subir el mero. Como veis, ahí viene el mero y el fusil, ya que aunque este fusil sí tiene carrete puesto, él ha soltado el fusil entero y se ha ido para arriba con el carrete de brazo, con el segundo carrete. Y ahora vais a poder ver lo hermoso que es el mero, ya que dentro del barco del SS Doris, o como lo conocen habitualmente todo el mundo, es el cobre. Podéis buscarlo en internet y ver un poquito más de su historia. Yo personalmente, siempre que hago un vídeo de estos pecios tan importantes, siempre miro la historia de los mismos, ya que para mí es como ver el mejor museo del mundo. Ver ese pedacito de historia metido debajo del agua, dentro del mundo que a mí me fascina, es una auténtica pasada. Y ahora vamos a ver el mero bien. Tiene unos de cuantos de kilos, no lo sé exactamente, pero es guapo, ¿eh? Pues vamos con una segunda bajada en el mismo barco, en el cobre. Es un barco que para bajar buceando se necesita ser muy experimentado, ser un buceador técnico, ya que está a mucha profundidad y tiene bastante dificultad. Los buceadores que bajan ahí adentro de ese barco dicen que aún quedan barriles de benzina y pueden ver incluso algunas veces cómo salen de esos barriles que se están pudriendo burbujas de este derivado del petróleo. Pues esta bajada no se trata del mismo día. Como podéis ver, el agua está un poquito más oscura y no tiene tanta claridad, pero rápido vais a ver bien que va a caer justamente al lado del barco y él va a subir por el lateral del mismo y prácticamente va a estar en el mismo sitio que cayó, porque a la derecha vamos a ver la apertura que tiene el casco del barco y por arriba dentones. Ahí va uno a la izquierda y un poquito más lejos se ven bastante manchas de dentones. Vemos como él está justamente acostado en el lateral del barco, está prácticamente de pie, así que con esa forma que tiene el casco está muy bien escondido. Los dentones se tienen que arrimar bastante para poder verle. Vemos como están un poquito altitos por la parte izquierda. Y ahí dentro, donde cogió el mero. Y ahí delante aparece un buen dentón. Se estaba marchando lentamente, por eso Enrique ha nadado un poquito y le ha dado un buen disparo. Nuevamente, imprescindible, los primeros metros, aguantar el dentón y separarlo del barco. Estos barcos hundidos, como ya hemos comentado muchas veces, tienen montones de artes de pesca perdidas
y en cualquiera de ellas se puede quedar enredado y tener que volver a bajar para desenredarlo, con el peligro de que el pescador también se tiene que arrimar y muchas veces puede quedar enredado. Pues ahí lo tenemos, mirando el reloj. Esta vez sí va a pasar de los 2 minutos. Ha tenido que hacer un poquito más larga la espera para conseguir que entrara ese dentón. Ya vemos cómo va a ser más de 2 minutos. Exactamente 2 minutos 12 segundos es lo que ha tardado él en bajar nuevamente al barco El Cobre a coger este pedazo de dentonaco, el cual ya lo pongo casi subido para no hacer mucho más lento el vídeo. Ahí lo tenéis nuevamente. Podéis ver cómo dejó el fusil en el fondo mientras subía y utilizó ese carrete, ese segundo carrete que lleva. Vaya a ver qué pedazo de dentón. El tiro, un poquito a la barriga. Estaba un poquito lejos. Mirar cómo parece que había muerto y cómo reviven al llegar arriba. Es que tiene un gran tamaño. Vemos como el mismo Enrique se asombra del tamaño que tiene este pedazo de dentonaco. Vale. Cógelo. Sube despacio. Enhorabuena. Una gran pieza. Y bueno, para el que ha llegado hasta aquí, voy a ponerle otro regalito. Ahora ya no se trata del barco. Ahora vamos a ver una bajada a 50 metros de profundidad, al atardecer, cuando apenas los rayos de luz son capaces de penetrar ya dentro del agua. Por lo tanto hace que a 50 metros de profundidad sea ya totalmente de noche y no se vea nada. Él se ayuda un poquito con la linterna, consiguiendo localizar un mero y conseguir hacer un buen disparo. No me quiero imaginar si no lo saca a la primera y tener que volver ya casi totalmente de noche a bajar a 50 metros, la locura que sería. Ustedes, cuando esté debajo del agua del todo, vais a poder ver un poquito, ya que el vídeo está editado y le he subido muchísimo el brillo y otros parámetros para que podáis ver. Pero por ahora veis que está totalmente oscuro. Y con esta visibilidad, un poquito más, porque falta por bajar, él consigue coger ese mero. Es alucinante. A partir de aquí, veis cómo empieza a cambiar la tonalidad. Y son los efectos de la edición que le he dado. Un poquito nada más, ya que tampoco podía hacer milagro. Como veis, ahí hay una grieguita y ahí está el mero que se mueve. Y la verdad que no le he preguntado qué zona es, pero también parece un viejo pecio. Tiene bastantes grietas, bastante raras, y no parece que sea muy natural este fondo. Y ahí vemos como ya le está apuntando a ese mero. Y ahí consigue salir de fuera, pero de repente le quito la edición, los colores, y ya no se ve nuevamente nada. Oscuridad total, donde muy pocos pescadores se atreverían a bajar con esta oscuridad y encima conseguir un mero de muy buen tamaño. Sin duda hay que estar muy experimentado para poder hacer esto, así que ya sabéis, los vídeos que veáis en mi canal simplemente son para verlos, que nadie se le ocurra hacer las locuras que hacen estos pescadores. Yo pienso que no todo el mundo está preparado físicamente para poder aguantar esta presión, así que los nuevos que estéis empezando a pescar y veáis mis vídeos, no penséis que vaya a llegar a esto en la vida. Esto lo consiguen pocas decenas de pescadores en todo el mundo, así que la pesca profunda es solo para verla en mi canal, en el de los hermanos Ruiz González. Y es que ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros y espero vuestros comentarios. Espero que os guste este vídeo de Enrique Saura, en la que he enseñado ese pedazo de barco, el SS Doris, que fue hundido en la Primera Guerra Mundial. Y aquí despido este vídeo con este gran mero que hemos visto que ha sacado a 50 metros de profundidad.
súbelo despacito.